Los profesionales fracasaron con la estructura, pero el humilde carpintero la estabilizó. El despertador sonó a las 5 de la mañana en el pequeño cuarto de azotea que Héctor Maldonado rentaba en la colonia Narvarte de Ciudad de México. A sus 42 años, sus manos mostraban las cicatrices y callos de 23 años trabajando la madera, pero sus ojos todavía brillaban con el orgullo de quien dominaba un oficio que había aprendido desde niño. La constructora donde había trabajado los últimos 8 años como carpintero especializado en estructuras había quebrado 2 meses atrás, víctima de una serie de malos contratos y deudas acumuladas. Desde entonces, Héctor sobrevivía con trabajos esporádicos, reparando puertas, instalando repisas, arreglando muebles viejos. Nada que aprovechara realmente su experiencia en estructuras de madera para construcciones grandes, pero suficiente para pagar la renta semanal de 600 pesos y comer al menos 2 veces al día. Se levantó, se lavó la cara con el agua helada del lavabo compartido y revisó su caja de herramientas Stanley que había comprado con el primer sueldo completo que ganó hace 20 años. Cada herramienta estaba impecablemente mantenida. El nivel láser que había ahorrado durante 6 meses para comprar, la escuadra de aluminio que nunca fallaba, el juego de formones japoneses que afilaba religiosamente cada semana, y su sierra circular portátil que conocía como la palma de su mano. Esa mañana tenía una cita en Coyoacán para instalar unas repisas flotantes en la casa de una profesora universitaria, trabajo sencillo que pagaría 500 pesos, apenas suficiente para la renta y algo de comida. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Héctor caminaba por la avenida Miguel Ángel de Quevedo cerca de las 9 de la mañana, cargando su caja de herramientas y su bolsa con los tornillos especiales que había comprado el día anterior con los últimos 150 pesos que le quedaban. El contraste entre su ropa de trabajo limpia pero remendada y los cafés de especialidad donde la gente pagaba 80 pesos por un café que él no se podía permitir era brutal, pero Héctor nunca se sintió menos por eso. Su padre, don Arturo Maldonado, le había enseñado que un hombre se mide por la calidad de su trabajo, no por el grosor de su cartera. «Mijo», le decía mientras le enseñaba a leer las vetas de la madera, un carpintero que sabe hacer bien su chamba puede caminar con la cabeza en alto donde sea, porque crea cosas que sostienen el mundo, literal y figuradamente. Héctor había heredado esa filosofía y la había llevado como escudo durante los años difíciles. Mientras buscaba la dirección exacta de la casa de la profesora, escuchó voces alteradas que venían de una residencia de estilo contemporáneo con fachada de cristal y concreto pulido. «Le digo que esto no está bien. La estructura se está moviendo y ustedes me dicen que es normal». La voz pertenecía a un hombre de unos 50 años, vestido con traje sastre gris y zapatos italianos que probablemente costaban más que el sueldo mensual completo de Héctor. Estaba discutiendo acaloradamente con 2 hombres vestidos con camisas polo que tenían el logo de una empresa de construcción reconocida. «Señor Castellanos, le repito que las vigas de acero están perfectamente instaladas según el proyecto arquitectónico», decía uno de ellos con tono de frustración mal disimulada. «La ligera oscilación que percibe es completamente normal en estructuras modernas con estos materiales». Héctor se detuvo instintivamente porque algo en esa conversación le llamó la atención. Había pasado suficientes años trabajando en estructuras para saber que las excusas genéricas, como «es completamente normal», eran la manera educada de decir «no sabemos qué está pasando,
pero no lo vamos a admitir. El señor Castellanos, que después se presentaría como Roberto Castellanos, dueño de una cadena de restaurantes, se veía genuinamente preocupado. Miren, contraté a su empresa porque me dijeron que eran los mejores. Pagué 2 millones de pesos por esta ampliación del segundo piso y ahora resulta que cuando subo las escaleras siento que todo se mueve. ¿Me van a decir que eso es normal? Los constructores intercambiaron miradas incómodas. Señor Castellanos, tendríamos que hacer una revisión estructural completa. Eso implicaría traer un ingeniero certificado, hacer pruebas, todo un proceso que tomaría semanas y tendría un costo adicional. Roberto explotó. ¿Costo adicional? Ustedes construyeron esto hace apenas 3 meses. Debería estar perfecto. La discusión seguía escalando cuando Héctor, contra su mejor juicio pero impulsado por su instinto profesional, se acercó respetuosamente. Disculpe, señor, no quiero meterme donde no me llaman, pero soy carpintero estructural con 23 años de experiencia. Si me permite, podría echarle un vistazo a su problema sin compromiso. No le cobraría nada por el diagnóstico. Los 3 hombres se voltearon a mirarlo con expresiones diferentes. Roberto con una mezcla de sorpresa y curiosidad, los constructores con irritación mal disimulada. ¿Y usted quién es?, preguntó uno de los constructores con tono despectivo. Otro que viene a ofrecer servicios sin licencia. Héctor mantuvo la calma. Había enfrentado ese tipo de desprecio antes. Soy carpintero certificado por el Colegio Nacional de Técnicos Carpinteros. Trabajé 8 años en Estructuras González, especializándome en entramados de madera para construcciones. Tengo mi credencial si quieren verla. Roberto, intrigado por la confianza tranquila del carpintero, decidió darle oportunidad. Está bien, échale un vistazo. ¿Qué pierdo? Los constructores protestaron, pero Roberto los ignoró. Héctor dejó su caja de herramientas y sacó su nivel láser y su escuadra. ¿Me permite subir a ver la estructura del segundo piso? Roberto lo guió hasta una escalera de madera que efectivamente se sentía un poco inestable al subirla. Una vez arriba, Héctor comenzó su inspección metódica. Lo primero que notó fue que la ampliación del segundo piso combinaba estructura de acero con entramado de madera para el piso, una técnica común pero que requería precisión milimétrica en la conexión entre ambos materiales. Sacó su nivel láser y comenzó a medir la horizontalidad de las vigas principales. En menos de 5 minutos había encontrado el primer problema grave. Señor Roberto, véngase para acá, por favor. Héctor le mostró la lectura del nivel láser. ¿Ve esta viga principal de acero? Está desnivelada por casi 2 centímetros. Parece poco, pero en una estructura es crítico. Luego se arrodilló para inspeccionar las conexiones entre las vigas de acero y los durmientes de madera que sostenían el entarimado del piso. Ahí estaba el segundo problema, y este era serio. ¡Ay, señor! Aquí está el problema grande. Mire, quien instaló este entramado de madera no hizo las conexiones correctamente. Usaron tornillos comunes en lugar de pernos estructurales, y además no pusieron las placas de refuerzo que se necesitan cuando se conecta madera con acero. Con el peso y el movimiento normal de la casa, estas conexiones se están aflojando. Roberto se agachó para ver más de cerca. Efectivamente, algunos de los tornillos se podían mover ligeramente con la mano. ¿Esto es peligroso? Héctor asintió gravemente. Si sigue así, eventualmente alguna de estas conexiones va a ceder completamente. No va a pasar mañana, pero en 6 meses, 1 año, puede tener un problema serio. La estructura completa del segundo piso está sostenida incorrectamente. Los constructores, que habían subido detrás de ellos, trataron de minimizar el problema. Eso se puede reforzar fácilmente, no es tan grave como lo pinta este señor. Héctor los miró directamente.
Con todo respeto, pero si esto se puede reforzar fácilmente, ¿por qué no lo hicieron bien desde el principio? Esto no es trabajo de aficionados, es trabajo de profesionales que tomaron atajos peligrosos. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos detalladas de cada conexión defectuosa. Señor Roberto, le recomiendo que contrate un ingeniero estructural independiente para que haga un peritaje completo. Lo que yo veo aquí es que prácticamente todas las conexiones entre el acero y la madera están mal hechas. No es solo reforzar, es desmontar todo el entramado de madera y volverlo a instalar correctamente. Los constructores estaban furiosos, pero no podían rebatir un diagnóstico tan preciso, respaldado por evidencia fotográfica. Roberto estaba pálido. ¿Cuánto costaría arreglar esto correctamente? Héctor hizo un cálculo mental rápido. El material, si se hace con los pernos y placas correctas, serían unos 15,000 pesos. La mano de obra, dependiendo de cuántos carpinteros trabajen y si encuentran otros problemas cuando desmonten todo, podría ser entre 30 y 50,000 pesos. Pero lo bueno es que la madera misma está en buen estado, se puede reutilizar. El problema es solo la instalación. Roberto se volteó hacia los constructores. Ustedes me van a arreglar esto sin costo adicional, o los demando por incumplimiento de contrato y construcción defectuosa. Los constructores, sabiendo que habían perdido la discusión, trataron de negociar. Señor Castellanos, podemos arreglar las conexiones que este señor señala, pero no podemos asumir costos de desmontar todo. Roberto estaba decidido. O lo arreglan completo y bien, o vemos esto en los tribunales. Tengo todas las fotos que este carpintero acaba de tomar como evidencia. Viendo que la situación se había vuelto insostenible, los constructores se retiraron prometiendo enviar una propuesta de solución en los próximos días. Cuando se fueron, Roberto se volvió hacia Héctor. No sé cómo agradecerle. Literalmente me salvó de un desastre futuro. Héctor sonrió modestamente. No más hice lo que cualquier carpintero honesto hubiera hecho, señor. No se puede ver un trabajo mal hecho y quedarse callado. Es contra la ética del oficio. Roberto sacó su cartera. ¿Cuánto le debo por el diagnóstico? Héctor levantó las manos. Nada, señor. Le dije que era sin compromiso. Yo solo quería que supiera la verdad de lo que estaba pasando. Roberto insistió, pero usted tomó su tiempo, usó sus herramientas, me dio información valiosa. Héctor mantuvo su posición. Señor Roberto, yo soy carpintero, no consultor. Si usted necesita que le arregle algo después, con gusto hablamos de precios. Pero esto fue solo ayudar a alguien que lo necesitaba. La integridad absoluta de Héctor impresionó profundamente a Roberto. En su experiencia como empresario, la gente siempre quería cobrar por todo, especialmente cuando tenían información valiosa. Al menos déjeme invitarle un café y algo de desayunar. ¿Ya desayunó? Héctor, cuyo estómago había estado protestando durante la última hora, aceptó. Se lo agradezco mucho, señor. La verdad es que salí sin desayunar. Roberto lo llevó a un café cercano y ordenó desayunos completos para ambos. Mientras comían, Roberto comenzó a hacer preguntas. ¿Dijo que trabajó en Estructuras González? Conozco esa empresa. Hicieron la remodelación de 2 de mis restaurantes hace años. Buen trabajo. Héctor asintió con orgullo. Sí, señor, estuve ahí 8 años. Trabajé en proyectos grandes, edificios de departamentos, locales comerciales, casas residenciales. Aprendí mucho de estructuras complejas. ¿Y por qué ya no está ahí? Héctor suspiró. La empresa quebró hace 2 meses. El dueño, don Ricardo González, era muy buen constructor pero pésimo administrador. Aceptó varios contratos grandes con pagos diferidos, los clientes no pagaron a tiempo y terminó con deudas que no pudo cubrir. Cerró todo. Roberto escuchaba con atención, conocía bien ese tipo de historias en el mundo de los negocios. ¿Y ahora qué hace?
Trabajos pequeños, señor, instalaciones, reparaciones, lo que salga. No es lo que me gusta, pero paga las cuentas, o bueno, casi las paga. Héctor sonrió con resignación. Iba camino a instalar unas repisas cuando escuché su discusión con los constructores. Roberto tomó nota mental de algo. Este carpintero tenía habilidades excepcionales, pero estaba instalando repisas por necesidad, no por elección. ¿Tiene tarjeta de presentación? Me gustaría tener su contacto por si necesito algo en el futuro. Héctor sacó una tarjeta hecha a mano con su nombre y número de celular escrito con letra clara. No tengo tarjetas impresas, señor, pero aquí está mi número. Si necesita algo, llámeme con confianza. Roberto guardó la tarjeta cuidadosamente en su billetera. Después de desayunar, se despidieron cordialmente y Héctor continuó hacia su trabajo de instalación de repisas. Lo que Héctor no sabía era que Roberto Castellanos no era solo dueño de una cadena de restaurantes. Era el fundador y CEO de Grupo Gastronómico Castellanos, que operaba 23 restaurantes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con planes de expansión a Cancún y Playa del Carmen. Además, acababa de comprar un edificio histórico en el centro histórico que planeaba convertir en un restaurante concepto de alta cocina, un proyecto que requeriría restauración extensiva de estructuras de madera antiguas, y acababa de conocer exactamente al tipo de profesional que necesitaba para ese proyecto. Esa tarde, después de terminar su trabajo de instalación de repisas, Héctor recibió una llamada de un número desconocido. ¿Héctor Maldonado? Sí, él habla. Habla Roberto Castellanos. Nos conocimos esta mañana en Coyoacán. Héctor se sorprendió. Señor Roberto, ¿qué se le ofrece? Mire, tengo un proyecto grande y necesito a alguien con experiencia en estructuras de madera. ¿Tendría tiempo mañana para venir a ver un edificio y darme su opinión profesional? Esta vez sí le pagaría por su tiempo, 500 pesos por la consulta. Héctor no lo dudó ni un segundo. Claro que sí, señor Roberto. ¿A qué hora y dónde? Roberto le dio la dirección de un edificio en la calle Regina, en pleno centro histórico. A las 10 de la mañana. Es un edificio antiguo que estoy comprando y necesito saber el estado real de las estructuras de madera antes de firmar. Héctor anotó la dirección y confirmó que ahí estaría. Al día siguiente, Héctor llegó 15 minutos antes de la cita. El edificio era impresionante. 3 pisos de cantera rosa y balcones de hierro forjado, claramente de principios del siglo XX. Roberto llegó poco después acompañado de un arquitecto joven. Héctor, él es Andrés Morales, el arquitecto que está diseñando la remodelación. Andrés, él es Héctor Maldonado, el carpintero estructural del que te hablé. Se saludaron cordialmente y entraron al edificio. El interior era una mezcla fascinante de belleza deteriorada. Los techos tenían vigas de madera vistas, probablemente de cedro o caoba, con molduras ornamentales talladas a mano. Las escaleras eran de madera maciza con barandales torneados. Los pisos, aunque cubiertos de polvo y escombros, mostraban tablones anchos de madera noble. Pero también había problemas evidentes: humedad, partes podridas, conexiones sueltas. El dueño anterior dice que todo está estructuralmente sólido, dijo Roberto, pero después de lo de mi casa ya no me fío de lo que me dicen. Necesito que alguien que sepa me diga la verdad. Héctor sacó sus herramientas y comenzó una inspección sistemática. Empezó por el sótano, donde las vigas principales que sostenían todo el edificio estaban expuestas. Era ahí donde los problemas estructurales más graves generalmente comenzaban. Con su linterna y su punzón, fue probando la solidez de cada viga principal. Encontró humedad en varias, pero la madera todavía estaba sólida en su núcleo.
Estas vigas principales están bien, son de caoba maciza y aunque tienen humedad superficial, el corazón está duro. Con tratamiento antihumedad y ventilación adecuada, van a durar otros 100 años. Subió al primer piso y examinó las vigas del techo. Aquí encontró el primer problema serio. «Señor Roberto, venga a ver esto». Le mostró una viga que tenía un parche mal hecho con madera de menor calidad. Alguien trató de reparar esta viga, pero lo hizo mal. Pusieron un parche de pino sobre caoba y además no reforzaron correctamente. Esta viga está aguantando, pero está comprometida. Andrés, el arquitecto, tomaba notas furiosamente. «Se puede reparar». Héctor asintió. «Sí, pero hay que quitar el parche malo, ver qué tanto daño hay en la viga original y hacer una reparación estructural correcta. Probablemente necesitemos hermanas de refuerzo en ambos lados». Continuaron la inspección en el segundo piso. Las escaleras eran otro punto crítico. Héctor las probó cuidadosamente, sintiendo cómo respondía cada escalón. «Estas escaleras están mejor de lo que parecen. La estructura de los largueros es sólida, solo necesitan que se refuercen algunas conexiones y se reemplacen escalones individuales que están agrietados». En el tercer piso encontró el problema más serio. Una sección del techo donde las vigas mostraban daño severo por termitas. «Esto sí es grave, señor Roberto. Mire, estas 3 vigas están casi huecas por dentro. Hay que reemplazarlas completas, no hay manera de salvarlas». Después de 3 horas de inspección exhaustiva, Héctor se sentó con Roberto y Andrés para darles su veredicto. «Miren, el edificio está mejor de lo que se ve desde afuera, pero peor de lo que el dueño dice. Las estructuras principales están sólidas, pero hay trabajos importantes que hacer». Sacó un cuaderno y comenzó a hacer una lista detallada. Necesitan reemplazar 5 vigas del techo completamente, reparar 8 vigas más con refuerzos estructurales, tratar toda la madera contra humedad y termitas, reforzar las escaleras y reemplazar aproximadamente el 20% de los pisos de madera donde hay daño irreparable. Roberto y Andrés intercambiaron miradas. «¿Cuánto costaría todo eso?», preguntó Roberto. Héctor hizo cálculos mentales basados en sus años de experiencia. En materiales, si usamos madera de calidad similar a la original, estamos hablando de unos 200,000 pesos. En mano de obra, dependiendo de cuántos carpinteros trabajen, entre 300 y 400,000 pesos, y el trabajo tomaría entre 3 y 4 meses si se hace bien. Andrés silbó. «Es mucho dinero». Héctor asintió. «Es mucho dinero, pero es un edificio histórico de 3 pisos con maderas nobles. Lo barato sería $500,000, pero tendría problemas en 2 años. Lo correcto cuesta más, pero les va a durar toda la vida». Roberto apreciaba la honestidad brutal. «¿Y quién podría hacer un trabajo de ese nivel? No quiero volver a contratar gente que tome atajos». Héctor pensó cuidadosamente antes de responder. «Necesita un equipo de carpinteros especializados en restauración, dirigido por alguien que entienda estructuras antiguas. Hay 2 o 3 talleres en la ciudad que podrían hacerlo bien, pero van a cobrar caro porque saben lo que valen». Roberto lo miró directamente. «¿Y usted podría hacerlo?». Héctor se quedó callado un momento. «Técnicamente sí tengo la capacidad, pero solo no puedo. Necesitaría un equipo de al menos 4 carpinteros buenos, acceso a madera de calidad y tiempo completo dedicado al proyecto. Yo ahorita trabajo solo y por necesidad». Roberto tomó una decisión instantánea. «¿Qué le parecería dirigir el proyecto para mí? Yo le consigo el equipo de carpinteros, usted los coordina y supervisa que todo se haga bien. Le pagaría un salario mensual durante el tiempo que tome, más bonos por terminar a tiempo y con calidad». Héctor no podía creerlo. «¿Habla en serio, señor Roberto?
completamente en serio. Vi cómo trabajó ayer en mi casa y hoy aquí. ¿Sabe lo que hace? Es honesto, y no le tengo que explicar 2 veces las cosas. Son exactamente las cualidades que necesito para este proyecto. Héctor sintió que se le apretaba la garganta. Era la oportunidad que había estado esperando durante meses. Señor Roberto, si me da esa oportunidad, le prometo que este edificio va a quedar como nuevo, o mejor. Roberto extendió su mano. Trato hecho. Mañana vemos los detalles del contrato, pero desde ya considérese contratado. El proyecto empieza en 2 semanas. Eso nos da tiempo de conseguir el equipo y los materiales. Esa noche, Héctor apenas pudo dormir. Su mente estaba planificando cada detalle del proyecto. Qué carpinteros contactar, dónde conseguir la mejor madera, qué secuencia de trabajo sería más eficiente. Pero más que la logística, lo que lo mantenía despierto era la incredulidad de cómo su vida había cambiado en menos de 48 horas. De instalar repisas por 500 pesos a dirigir la restauración estructural de un edificio histórico. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Roberto le ofreció un salario de 25,000 pesos mensuales durante el proyecto, más un bono de 50,000 pesos si terminaban en tiempo y forma. Era más dinero del que Héctor había ganado en años. Con parte del adelanto que Roberto le dio, compró herramientas nuevas que necesitaba, una sierra ingletadora profesional, un juego de sargentes de diferentes tamaños y equipo de seguridad de calidad para todo el equipo. Para formar su equipo, Héctor contactó a 4 carpinteros que conocía de su época en Estructuras González. Todos estaban en situaciones similares a la suya, desempleados o subempleados después del cierre de la empresa. El primero fue Javier Torres, especialista en entramados complejos. El segundo, Miguel Ángel Ruiz, experto en escaleras y barandales. El tercero, Pedro Castillo, maestro en pisos y acabados. Y el cuarto, Luis Hernández, el mejor en vigas estructurales que Héctor conocía. Los 5 habían trabajado juntos antes y se conocían las manías y fortalezas de cada uno. La primera reunión del equipo fue en el mismo edificio que iban a restaurar. Héctor les explicó el proyecto completo, mostrándoles los problemas que había identificado y su plan de acción. Compañeros, este proyecto nos va a poner a prueba. Es trabajo difícil, con madera antigua que hay que respetar y con un cliente que sabe reconocer calidad, pero si lo hacemos bien, este trabajo va a abrir puertas para todos nosotros. Los 4 carpinteros estaban entusiasmados. Hacía meses que no tenían trabajo de este calibre. El primer día oficial del proyecto comenzó con una ceremonia improvisada que Héctor organizó. Reunió a todo el equipo en el sótano frente a la viga maestra principal del edificio, una pieza masiva de caoba de casi 40 centímetros de grosor. Compañeros, esta viga tiene probablemente 120 años. Ha sostenido este edificio a través de terremotos, inundaciones y décadas de abandono. Nuestro trabajo es asegurarnos de que lo siga sosteniendo otros 120 años más. Vamos a trabajar con respeto por la madera, con orgullo por nuestro oficio y con honestidad en cada paso. ¿Estamos de acuerdo? Los 5 carpinteros pusieron sus manos sobre la viga antigua en un gesto simbólico de compromiso. La primera fase del proyecto fue demolición selectiva. Tenían que quitar todas las estructuras agregadas mal hechas a lo largo de los años. Paredes falsas, plafones que escondían vigas, pisos sobrepuestos. Era trabajo tedioso, pero revelador. Con cada capa que quitaban, el edificio original aparecía con más claridad. Encontraron sorpresas maravillosas. Tallados ornamentales que habían sido cubiertos, vigas con inscripciones de los carpinteros originales de 1906 y detalles de construcción que mostraban el nivel de artesanía de aquella época.
pero también encontraron sorpresas desagradables. En la segunda semana, mientras quitaban un plafón falso en el segundo piso, descubrieron que el daño por termitas era mucho más extenso de lo que Héctor había estimado inicialmente. En lugar de 3 vigas comprometidas, eran 7. Héctor llamó inmediatamente a Roberto para informarle. «Señor Roberto, tenemos un problema. El daño por termitas es peor de lo que pensé. Necesitamos reemplazar 4 vigas más de las que estimé originalmente». Roberto, que estaba en una junta en uno de sus restaurantes, se disculpó y se dedicó completamente a la llamada. «¿Qué tan serio es?» Héctor fue completamente honesto. «Es serio pero manejable. El problema es que va a aumentar el costo en unos 80,000 pesos más de material y 2 semanas adicionales de trabajo. Yo debí haber revisado más a fondo en la inspección inicial». Roberto apreciaba que Héctor asumiera responsabilidad en lugar de buscar excusas. «¿El edificio está en peligro?» «No inmediato, señor. Las vigas todavía están sosteniendo, pero mientras más esperemos, peor se pone. Lo correcto es reemplazarlas ahora que tenemos todo el acceso». Roberto no dudó. «Hágalo. Autorizo el gasto adicional. Prefiero hacerlo bien una vez que estar parche y parche». Esa conversación confirmó a Héctor que había encontrado no solo un cliente, sino un cliente que valoraba la calidad por encima del costo. Muchos otros dueños hubieran tratado de tomar atajos o hubieran culpado al carpintero por el aumento en presupuesto. El trabajo de reemplazo de vigas era el tipo de carpintería estructural que Héctor más disfrutaba. Cada viga tenía que ser fabricada a medida usando madera de caoba que Roberto compró de un proveedor especializado en Campeche. No era solo cortar un madero al tamaño correcto, había que respetar la orientación de la veta, calcular la contracción y expansión estacional, y tallar los ensambles que conectarían la viga nueva con la estructura antigua, usando técnicas tradicionales de espiga y mortaja, en lugar de simples placas metálicas modernas. Luis Hernández, el especialista en vigas, trabajaba con Héctor en estas piezas críticas. Los dos hombres pasaban horas midiendo, marcando, cortando y ajustando cada viga hasta que el ensamble fuera perfecto. «Mira, Luis», le decía Héctor mientras tallaban una espiga particularmente complicada, «esta viga va a estar escondida detrás del plafón cuando terminemos. Nadie va a ver este trabajo excepto nosotros y quizás algún carpintero dentro de 50 años, cuando hagan mantenimiento. Pero tiene que estar perfecta porque nuestra reputación está en cada corte que hacemos, aunque nadie lo vea». Luis, que había trabajado suficientes años con carpinteros mediocres que solo buscaban terminar rápido, apreciaba profundamente esa filosofía. «Por eso me gusta trabajar contigo, Héctor. Para ti cada trabajo es como si fuera para tu propia casa». Héctor sonrió mientras ajustaba el ensamble por milésima vez. «Mi papá me decía que los edificios hablan. Si los construyes con cuidado y respeto, van a estar firmes 100 años después de que te mueras. Si los construyes con prisas y mañas, van a fallar justo cuando alguien los necesite. Yo prefiero que mi trabajo hable bien de mí cuando yo ya no esté». Para la 5ª semana del proyecto, el equipo había desarrollado un ritmo de trabajo eficiente pero sin prisas. Cada mañana comenzaban con una junta rápida donde Héctor explicaba las prioridades del día. Durante el día, él rotaba entre las diferentes áreas donde sus carpinteros trabajaban, supervisando, ayudando cuando se necesitaban 2 pares de manos y resolviendo los problemas técnicos que inevitablemente surgían cuando se trabaja con estructuras antiguas. Andrés, el arquitecto, visitaba el edificio 2 veces por semana y siempre quedaba impresionado por el nivel de trabajo. «Héctor, he trabajado con docenas de carpinteros en mi carrera, pero nunca había visto este nivel de detalle y cuidado». Una tarde, mientras revisaban el progreso en las escaleras principales,
Andrés le preguntó a Héctor cómo había aprendido su oficio. Mi papá era carpintero de muebles finos y yo crecí en su taller en Xochimilco. Desde los 7 años me ponía a lijar, luego a barnizar, después a hacer cortes simples. Para cuando tenía 15 ya sabía más de madera que muchos carpinteros profesionales. Pero él me decía que saber trabajar la madera era solo la mitad. La otra mitad era entender cómo piensa la madera, cómo respira, cómo cambia con el tiempo y el clima. Andrés escuchaba fascinado. Nunca había pensado en la madera como algo que piensa. Héctor pasó su mano por el barandal de caoba que estaban restaurando. Pues no piensa como nosotros, pero tiene su propia lógica. Si cortas contra la veta, te pelea. Si respetas su naturaleza, trabaja contigo. Mi papá me enseñó a escuchar lo que la madera me está diciendo. En la 8ª semana llegó el momento más crítico del proyecto: instalar las vigas nuevas en su posición permanente. Era un trabajo que requería precisión absoluta y coordinación perfecta entre todo el equipo. Cada viga pesaba entre 150 y 200 kilos y tenía que ser levantada con cuidado, maniobrada en espacios estrechos y finalmente asentada en sus ensambles con tolerancias de menos de 1 milímetro. Héctor organizó el proceso como una operación militar. Cada carpintero tenía una función específica. Luis controlaba el polipasto que levantaba la viga. Pedro guiaba un extremo, Miguel Ángel el otro extremo. Javier verificaba las medidas y el nivel, y Héctor coordinaba todo desde una posición donde podía ver la operación completa. «Vamos a subir la primera viga», anunció Héctor. «Todos listos, movimientos lentos y coordinados. Si alguien ve algo malo, grita alto y todos nos detenemos inmediatamente». La primera viga subió sin problemas. Cuando la asentaron en su posición y Javier confirmó que estaba perfectamente nivelada y alineada, todo el equipo sintió una satisfacción profunda. Esa sensación se multiplicó cuando, 3 días después, tenían las 7 vigas nuevas instaladas. El edificio, que había estado débil por años, ahora tenía una estructura renovada que duraría generaciones. Roberto visitó el proyecto al final de esa semana. Cuando Héctor le mostró el trabajo en las vigas, no podía creer la transformación. «No entiendo nada de carpintería estructural, pero puedo ver que esto está increíblemente bien hecho». Héctor sonrió. «¿Ve esas vigas nuevas de caoba? Están ensambladas usando las mismas técnicas que usaron los carpinteros originales en 1906. Dentro de 50 años, otro carpintero va a ver este trabajo y va a saber que aquí trabajaron profesionales que respetaban la tradición». Para la semana 12, el equipo había completado toda la parte estructural y estaba comenzando con los acabados: pisos, escaleras, barandales. Este era el trabajo donde la maestría de cada carpintero realmente brillaba. Pedro Castillo, el especialista en pisos, trabajaba con tablones de Tzalam, que Roberto había importado especialmente de Yucatán. Cada tablón era seleccionado individualmente por Pedro, basándose en el color y el patrón de la veta, organizándolos para crear un efecto visual armonioso en cada habitación. Miguel Ángel Ruiz, mientras tanto, restauraba los barandales de las escaleras. Algunas secciones estaban tan dañadas que las tuvo que recrear completamente, tallando a mano los balaustres torneados para que coincidieran exactamente con los originales. Era trabajo que requería no solo habilidad técnica, sino sensibilidad artística. Cada balaustre tomaba 4 horas de trabajo meticuloso, y había que hacer 32 para las 3 escaleras del edificio. Javier Torres trabajaba en los marcos de las ventanas y las puertas, muchos de los cuales habían sido estropeados por décadas de mal mantenimiento.
Su desafío era reparar lo que se pudiera salvar y fabricar réplicas exactas de lo que estaba más allá de reparación. Trabajaba con fotos de archivo del edificio en su época de gloria para asegurarse de que cada detalle fuera históricamente exacto. Andrés, el arquitecto, quedaba cada vez más impresionado con el nivel de detalle y la dedicación del equipo. Una tarde, mientras observaba a Miguel Ángel tallar un balaustre, le comentó a Roberto: «Sabes, cuando me contrataste para este proyecto, pensé que sería una restauración estándar. Pero lo que Héctor y su equipo están haciendo va mucho más allá. Están creando una obra de arte». Roberto asintió. «Por eso lo contraté. Desde el primer día que lo vi diagnosticar el problema en mi casa, supe que era diferente. No es solo un carpintero, es un maestro artesano». En la semana 16, el proyecto estaba entrando en su fase final. Los acabados estaban casi completos y comenzaba el trabajo de barnizado y sellado. Héctor había insistido en usar métodos tradicionales: tintes naturales, aceites de linaza y barnices de alta calidad aplicados en capas múltiples. Era un proceso que tomaba tiempo, pero el resultado final sería madera que se veía y se sentía noble, no el acabado plástico brillante que muchos carpinteros modernos usaban. Luis Hernández pasaba el barniz final en las vigas del techo, un trabajo que requería paciencia y mano firme, porque cualquier chorreado o aplicación desigual sería visible para siempre. «Héctor, ¿de verdad necesitamos 3 capas de barniz?», preguntó mientras aplicaba meticulosamente la segunda capa. Héctor, que estaba trabajando en el piso de abajo, subió para verificar. 3 capas mínimo, Luis. La primera capa sella la madera, la segunda la protege, la tercera le da ese brillo que hace que la caoba se vea como joya. Sí es necesario. Durante estos meses de trabajo, algo más había sucedido más allá de la restauración física del edificio. El equipo de 5 carpinteros había desarrollado una camaradería y un orgullo colectivo en su trabajo que trascendía el simple empleo. Trabajaban largas horas, a menudo quedándose después de su horario para terminar una tarea especialmente exigente, no porque Héctor se los pidiera, sino porque ellos mismos no podían dejar algo a medias. Pedro lo expresó una tarde mientras todos tomaban un descanso. «Sabes, Héctor, he trabajado en muchas obras en mi vida, pero esta es diferente. Aquí cada uno de nosotros siente que está dejando algo de sí mismo en este edificio. Mi nieto va a poder venir aquí dentro de 50 años, ver este piso que yo instalé, y va a saber que su abuelo era un carpintero de verdad». En la semana 18, el edificio estaba completo. Las estructuras estaban sólidas, los acabados perfectos, cada detalle cuidadosamente ejecutado. Héctor organizó una inspección final con Roberto y Andrés, recorriendo cada rincón del edificio y explicando cada trabajo que se había hecho. Roberto estaba literalmente sin palabras. El edificio deteriorado que había comprado se había transformado en una joya arquitectónica donde lo antiguo y lo restaurado se fusionaban de manera invisible. «Héctor, esto es mucho más de lo que imaginé». Roberto caminaba de habitación en habitación, tocando las maderas, probando las escaleras, admirando los detalles. «¿Ves estos barandales? Son idénticos a los originales. ¿Y este piso? Parece que siempre estuvo así. ¿Y las vigas? Si no me hubieras dicho cuáles son nuevas, nunca lo habría sabido». Andrés agregó: «Roberto, en mis 15 años como arquitecto, he visto cientos de restauraciones. Esta está entre las mejores 3 que he presenciado. El nivel de artesanía es de clase mundial». Héctor sentía una mezcla de orgullo y humildad. «Señor Roberto, este edificio no lo restauré yo solo. Cada uno de mi equipo puso su corazón en este proyecto. Luis en las vigas, Pedro en los pisos, Miguel Ángel en las escaleras, Javier en las carpinterías.
Todos trabajamos como si el edificio fuera nuestro. Roberto comprendió el mensaje. ¿Me dan un momento? Se retiró a hacer una llamada telefónica. 20 minutos después, regresó con una sonrisa. Héctor, acabo de hablar con mi contador. El proyecto quedó bajo presupuesto a pesar de las vigas adicionales y se terminó 2 semanas antes de lo estimado. Eso significa que tú y tu equipo se ganaron el bono completo. 50,000 pesos para ti como líder y 25,000 para cada uno de tus compañeros. Los 5 carpinteros no podían creer lo que escuchaban. Era dinero que haría diferencia real en sus vidas. Pero Roberto no había terminado. Y hay algo más. Este restaurante va a necesitar mantenimiento continuo, muebles personalizados, trabajo de carpintería especializado. Héctor, ¿te interesaría ser mi carpintero oficial para todos mis restaurantes? Sería un contrato permanente con salario base más trabajo por proyecto. Estamos hablando de trabajo constante para ti y para tu equipo. Héctor sintió que se le cerraba la garganta. Señor Roberto, ¿habla en serio? Completamente. Además, tengo amigos empresarios que van a ver este edificio y van a querer el mismo nivel de trabajo. Te voy a recomendar personalmente con todos ellos. Creo que acabas de lanzar tu propio negocio sin darte cuenta. Esa noche, Héctor reunió a su equipo en una cantina cercana para celebrar. Mientras brindaban con cervezas, reflexionó sobre el camino recorrido. 4 meses atrás, estaba instalando repisas por 500 pesos, preocupado por pagar la renta semanal. Ahora tenía trabajo garantizado, un equipo leal y un portafolio que incluía la restauración de un edificio histórico de nivel museístico. Pero más que el éxito material, lo que más valoraba Héctor era haber demostrado que el trabajo honesto y de calidad siempre encuentra su recompensa. «Compañeros», dijo levantando su cerveza, «este proyecto nos cambió la vida a todos, pero recuerden siempre por qué nos cambió la vida, porque hicimos trabajo de calidad, sin atajos, sin mañas. Así es como se construye una reputación que dura». 3 meses después, el restaurante de Roberto abrió en el edificio restaurado. Se llamaba El Carpintero, en honor al oficio que había salvado la estructura. La inauguración fue un evento elegante, donde asistieron críticos gastronómicos, empresarios y gente influyente de Ciudad de México. Roberto insistió en que Héctor y todo su equipo estuvieran presentes como invitados de honor. Durante el evento, Roberto tomó el micrófono para dar un discurso. Todos ustedes están admirando este espacio hermoso y muchos me han preguntado quién hizo el diseño de interiores, quién fue el arquitecto. Y sí, tuvimos un arquitecto excepcional en Andrés Morales. Pero el verdadero héroe de este proyecto es alguien a quien la mayoría de ustedes nunca notarían en la calle. Señaló a Héctor. Ese señor es Héctor Maldonado, maestro carpintero. Él y su equipo tomaron un edificio que estaba a punto de colapsar y lo convirtieron en lo que ven hoy. Sin ellos, nada de esto existiría. El aplauso fue genuino y prolongado. Héctor, incómodo con la atención, solo asentía modestamente, pero después del evento algo inesperado sucedió. 7 empresarios diferentes se le acercaron pidiendo su tarjeta de presentación y hablando de proyectos que necesitaban un carpintero de su nivel. Para el final de la noche, Héctor tenía compromisos de trabajo que lo mantendrían ocupado durante el siguiente año. Uno de esos empresarios era Fernando Salazar, dueño de una cadena de hoteles boutique. Maestro Héctor, vi su trabajo aquí y es exactamente lo que necesito para mi próximo hotel en San Miguel de Allende. Es un convento del siglo XVII que necesita restauración completa. ¿Le interesaría? Héctor, aprendiendo rápido las reglas del mundo empresarial, respondió con la confianza que 4 meses atrás no hubiera tenido. Depende del proyecto, señor Salazar. Tendría que ver la propiedad y evaluar el trabajo,
pero si es un proyecto serio y con el tiempo adecuado para hacerlo bien, sí me interesa. La vida de Héctor había cambiado dramáticamente. Se mudó de su cuartito de azotea a un departamento de 2 recámaras en la colonia del Valle. Compró herramientas profesionales de gama alta que antes solo podía soñar con poseer. Registró oficialmente su empresa, Restauraciones Maldonado, carpintería estructural especializada. Y lo más importante, pudo ayudar económicamente a su padre enfermo que vivía en Xochimilco, pagando sus medicinas y un cuidador. Pero el éxito no cambió sus valores fundamentales. Seguía trabajando directamente en los proyectos con sus manos cuando era necesario. Seguía insistiendo en hacer las cosas correctamente, aunque tomara más tiempo, y seguía buscando oportunidades para ayudar a otros carpinteros talentosos que estaban en situaciones difíciles, tal como Roberto lo había ayudado a él. Un año después de ese día en Coyoacán, cuando escuchó la discusión de Roberto con los constructores, Héctor estaba supervisando simultáneamente 3 proyectos grandes: el hotel de Fernando Salazar en San Miguel de Allende, la restauración de una hacienda en Morelos y la construcción de muebles personalizados para un corporativo en Santa Fe. Tenía un equipo de 15 carpinteros trabajando para él, todos seleccionados con el mismo criterio que Roberto había usado con él: competencia técnica excepcional combinada con integridad personal. Una tarde de viernes, después de resolver un problema técnico en el proyecto de Santa Fe, Héctor decidió caminar un poco antes de regresar a su oficina. Sin planearlo, terminó en la colonia Narvarte, pasando frente a la vecindad donde había vivido apenas un año atrás. La nostalgia lo hizo detenerse y observar. Ahí seguía el edificio, con su fachada deteriorada y su escalera estrecha. Recordó las noches en que se acostaba preocupado por la renta, las mañanas en que salía sin desayunar para ahorrar dinero. Mientras observaba, vio a un joven carpintero de unos 25 años bajar las escaleras cargando su caja de herramientas. El muchacho tenía esa mirada de determinación mezclada con preocupación que Héctor reconoció inmediatamente. Siguió al joven con la mirada y lo vio sentarse en la banqueta, sacar un celular viejo y aparentemente revisar mensajes esperando que alguien le ofreciera trabajo. Héctor se acercó. «Buenas tardes, joven. ¿Busca trabajo?» El muchacho levantó la vista, esperanzado. «Sí, señor. Soy carpintero. Tengo experiencia en estructuras y acabados». «¿Cómo te llamas?» «Daniel Ortiz, señor, para servirle». Héctor sonrió recordando su propia desesperación un año atrás. «Daniel, yo tengo una empresa de carpintería estructural. Estamos creciendo y necesito más gente. ¿Estarías dispuesto a hacer una prueba práctica?» Daniel no podía creerlo. «¿Una prueba? Claro que sí, señor. Cuando usted diga». Héctor le dio la dirección de su taller. «Mañana a las 8 de la mañana. Trae tus herramientas. La prueba va a ser exigente, pero si la pasas, tienes trabajo estable con salario fijo y prestaciones». La cara de Daniel se iluminó con una esperanza que Héctor conocía bien. Al día siguiente, Daniel llegó al taller 40 minutos antes de la hora acordada. Héctor lo puso a trabajar en una prueba similar a las que Roberto le había puesto a él: diagnosticar y reparar un ensamble estructural mal hecho. Daniel trabajó metódicamente, mostrando conocimiento técnico sólido y cuidado en cada paso. No era excepcional todavía, pero tenía el potencial y la actitud correcta. «Pasaste la prueba, Daniel. Bienvenido al equipo». Héctor le explicó los términos: salario inicial de 12,000 pesos mensuales, oportunidad de aprender de maestros carpinteros experimentados y posibilidad de crecimiento basada en desempeño. Para Daniel, que había estado ganando 2 o 3,000 pesos al mes en trabajos esporádicos, era una transformación de vida.
6 meses después, Daniel se había convertido en uno de los carpinteros más prometedores del equipo. Héctor lo estaba entrenando personalmente en técnicas avanzadas de restauración. Una tarde, mientras trabajaban juntos reparando vigas antiguas en la hacienda de Morelos, Daniel le preguntó: «Maestro Héctor, ¿por qué me dio oportunidad aquel día? Ni siquiera me conocía». Héctor dejó de trabajar y miró a Daniel directamente. «Porque alguien me dio oportunidad cuando yo más la necesitaba. Yo estaba exactamente donde tú estabas hace un año, sin trabajo fijo, rentando un cuarto de azotea, preocupado por cómo iba a comer al día siguiente. Y un hombre llamado Roberto Castellanos me vio trabajar, reconoció que yo sabía lo que hacía y me dio la oportunidad que cambió mi vida. Lo mínimo que puedo hacer es pasarle esa oportunidad a otros que la merecen». Daniel trabajó en silencio procesando esa información. «Entonces, usted no siempre fue dueño de empresa exitosa». «No, Daniel. Hace apenas un año estaba instalando repisas por 500 pesos. La diferencia entre eso y esto no fue suerte. Fue encontrarme con alguien que supo reconocer trabajo de calidad y después trabajar como si cada proyecto fuera el más importante de mi vida». Héctor continuó lijando la viga con movimientos precisos. «Y esa es la lección más importante que puedo enseñarte. No importa qué tan pequeño sea el trabajo, siempre hazlo con excelencia, porque nunca sabes quién te está observando y nunca sabes qué puerta se puede abrir por hacer bien tu chamba». Roberto seguía siendo cliente regular y se había convertido en amigo cercano de Héctor. Una vez al mes cenaban juntos, ya no como cliente y contratista, sino como dos hombres que se respetaban mutuamente. En una de esas cenas, 2 años después de aquel día en Coyoacán, Roberto le hizo una confesión. «Héctor, ¿sabes por qué realmente te contraté aquel día?». Héctor sonrió. «Porque hice buen diagnóstico de su edificio». Roberto negó con la cabeza. «El diagnóstico fue importante, sí, pero lo que realmente me convenció fue algo más simple. Fuiste la primera persona en mucho tiempo que me ayudó sin esperar nada a cambio. Cuando diagnosticaste el problema de mi casa y te negaste a cobrarme, ahí supe que eras diferente. Verás, Héctor, yo empecé con nada. Mi primer restaurante lo abrí con un préstamo de 100,000 pesos que me costó 5 años pagar. Trabajé 18 horas al día durante años, y cuando finalmente tuve éxito, juré que siempre iba a recordar cómo se siente tener talento, pero no oportunidades. Por eso, cuando te vi trabajar con tanta competencia y honestidad, supe que tenía que darte chance». Héctor asintió comprensivamente. «Por eso yo hago lo mismo con los carpinteros que contrato. Todos mis muchachos llegaron en situaciones difíciles y todos han demostrado que lo único que necesitaban era oportunidad». Roberto levantó su copa. «Brindo por los hombres como nosotros, que entendemos que el verdadero éxito no se mide solo por cuánto ganas, sino por cuántas vidas ayudas a cambiar». Héctor chocó su copa. «Y por la gente como usted, que tiene el poder de cambiar vidas y decide usarlo bien». 3 años después de aquel encuentro casual en Coyoacán, Restauraciones Maldonado era una empresa consolidada con 23 empleados, oficinas en un edificio propio en la colonia Roma y proyectos en 5 estados de México. Héctor había completado la restauración de 16 edificios históricos, todos con el mismo nivel de excelencia que había demostrado en su primer proyecto para Roberto. Su reputación era tal que arquitectos y empresarios específicamente lo buscaban para proyectos donde la calidad era más importante que el costo. Pero lo que más orgullo le daba a Héctor no eran los proyectos ni el dinero. Era la cantidad de carpinteros cuyas vidas había ayudado a cambiar. En 3 años había contratado directamente a 19 carpinteros que estaban en situaciones difíciles, todos los cuales habían prosperado bajo su mentoría.
Además, había ayudado indirectamente a docenas más, recomendándolos con otros empresarios o prestándoles herramientas cuando comenzaban. Una mañana, Héctor recibió una llamada inesperada. «¿Maestro Héctor Maldonado?» «Sí, él habla. Habla Guadalupe Herrera del Colegio Nacional de Arquitectos. Nos gustaría invitarlo a dar una conferencia sobre restauración de estructuras históricas en nuestro congreso anual». Héctor casi se ríe. «Señora, creo que se equivocó. Yo soy carpintero, no arquitecto». «No nos equivocamos, maestro. Su trabajo en la restauración del edificio Regina, la hacienda Buenavista y el convento de San Miguel de Allende son casos de estudio en cómo debe hacerse restauración de calidad. Los arquitectos tenemos mucho que aprender de su enfoque». Héctor aceptó la invitación, más por curiosidad que por otra cosa. El día de la conferencia, se paró frente a un auditorio lleno de arquitectos, ingenieros y estudiantes de arquitectura. Comenzó su presentación con una confesión. «Hace 3 años, yo estaba instalando repisas por 500 pesos y viviendo en un cuarto de azotea. No tengo título universitario, no tengo maestría en restauración. Lo que tengo es 26 años trabajando con mis manos y el conocimiento que mi padre me enseñó sobre cómo respetar la madera y hacer trabajo que dure». Durante 45 minutos, Héctor compartió su filosofía de trabajo, mostrando fotos de antes y después de sus proyectos, explicando técnicas tradicionales que muchos arquitectos modernos ni siquiera conocían. Habló sobre la importancia de entender materiales, de no tomar atajos, de trabajar con respeto por quienes construyeron los edificios originales. Al final, recibió una ovación de pie. Después de la conferencia, docenas de estudiantes lo rodearon con preguntas. Una joven arquitecta le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el secreto para hacer trabajo de su nivel de calidad?». Héctor pensó cuidadosamente antes de responder. «No hay secreto, solo principios. Primero, trata cada proyecto como si fuera para tu propia familia. Segundo, nunca tomes atajos aunque nadie vaya a ver tu trabajo. Tercero, respeta los materiales y las técnicas tradicionales. Y cuarto, entiende que tu reputación se construye no en un proyecto grande, sino en cómo haces cada trabajo pequeño». Esa noche, Héctor cenó nuevamente con Roberto. «No vas a creer lo que me pasó hoy. Di una conferencia frente a puros arquitectos e ingenieros». Roberto sonrió. «Claro que lo creo. Eres el mejor en lo que haces, Héctor. Era solo cuestión de tiempo para que otros lo reconocieran». Héctor negó con la cabeza, todavía procesando la experiencia. «Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tanto. A veces todavía me despierto pensando que voy a estar de vuelta en ese cuartito de azotea». Roberto se puso serio. «Héctor, tu vida cambió porque tienes talento excepcional y lo combinaste con trabajo duro e integridad. Esa combinación siempre encuentra recompensa. Quizás tomó un poco de suerte que yo escuchara esa discusión con los constructores, pero si no hubiera sido yo, eventualmente alguien más hubiera reconocido tu calidad». Héctor asintió. «Tiene razón, pero también sé que sin esa oportunidad que usted me dio, probablemente todavía estaría instalando repisas. Por eso trato de dar esas mismas oportunidades a otros». «Lo sé», dijo Roberto. «Y eso es exactamente lo que hace que seas especial. No solo subiste tú, jalaste a otros contigo. Eso es lo que los verdaderos líderes hacen». Brindaron nuevamente, 2 hombres de orígenes diferentes, unidos por valores compartidos sobre trabajo, integridad y ayudar a otros. 5 años después de aquel día en Coyoacán, Héctor Maldonado era reconocido nacionalmente como uno de los mejores restauradores de estructuras históricas en México. Su empresa había crecido a 45 empleados y había completado más de 50 proyectos importantes. Pero quizás su logro más satisfactorio era que 8 de sus ex empleados habían abierto sus propias empresas de carpintería,
usando las técnicas y filosofía que habían aprendido con él. Daniel Ortiz, el joven que Héctor había encontrado en la banqueta de Narvarte, ahora dirigía su propio taller de carpintería fina y tenía 6 empleados. Pedro Castillo, uno de los carpinteros originales del equipo del edificio Regina, se había especializado en pisos de madera nobles y era solicitado por arquitectos en todo el país. Luis Hernández había abierto un negocio de fabricación de vigas estructurales usando técnicas tradicionales. Todos ellos replicaban el modelo de Héctor, trabajo de calidad excepcional combinado con integridad absoluta. Una tarde, Héctor organizó una reunión de todos los carpinteros que habían trabajado con él a lo largo de los años. Fueron 32 maestros carpinteros que llenaron el taller de restauraciones Maldonado. «Compañeros», comenzó Héctor, «los reuní porque quería agradecerles. Sin ustedes, nada de lo que hemos logrado hubiera sido posible. Cada uno aportó su talento y su corazón a los proyectos que hicimos juntos. Pero hay algo más importante que quiero decirles. Hace 5 años, un hombre llamado Roberto Castellanos me dio una oportunidad cuando yo más la necesitaba. No me conocía, no tenía razón para confiar en mí, pero vio algo en mi trabajo y decidió darme chance. Esa oportunidad cambió mi vida completamente». Héctor hizo una pausa sintiendo la emoción en su garganta. «Yo les he dado oportunidades a ustedes, y ahora muchos de ustedes están dando oportunidades a otros. Estamos creando un ciclo donde el talento y el trabajo duro son reconocidos y recompensados. Eso es más valioso que cualquier edificio que podamos restaurar». Los 32 carpinteros aplaudieron. Entendían perfectamente lo que Héctor estaba diciendo, porque todos habían sido beneficiarios directos o indirectos de esa filosofía. Después de la reunión, mientras los carpinteros se dispersaban, Luis Hernández se acercó a Héctor. «Maestro, hay algo que siempre he querido preguntarle. Usted podría estar cobrando mucho más por nuestros servicios. ¿Por qué mantiene precios relativamente accesibles?» Héctor sonrió. «Porque recuerdo cuando no tenía dinero para contratar un buen carpintero. Sí cobramos lo justo por nuestro trabajo, pero no abuso. Prefiero hacer 10 proyectos bien pagados que un proyecto excesivamente caro. Además, los clientes que aprecian calidad siempre están dispuestos a pagar precio justo. No necesito engañar a nadie para ganarse bien la vida». Luis asintió comprensivamente. «Por eso todos lo respetamos tanto, maestro. Usted no cambió con el éxito». Roberto siguió siendo parte importante de la vida de Héctor. Sus negocios habían crecido juntos. Roberto ahora tenía 38 restaurantes y Héctor había hecho el trabajo de carpintería en 28 de ellos. Pero más allá de la relación comercial, se habían vuelto amigos genuinos. Sus familias cenaban juntas regularmente, sus hijos se conocían y compartían una filosofía de vida similar. Una noche, durante una de esas cenas familiares, el hijo mayor de Roberto, Santiago, que estudiaba arquitectura, le preguntó a Héctor: «Maestro Héctor, ¿alguna vez se arrepiente de no haber estudiado arquitectura o ingeniería formalmente?» Héctor lo pensó cuidadosamente. «Mira, Santiago, no me arrepiento porque eso no era mi camino. Yo aprendí mi oficio con las manos, trabajando directamente con la madera desde niño. Un título universitario me hubiera dado conocimientos teóricos valiosos. Sí, pero no me hubiera dado el entendimiento íntimo que tengo de cómo se comportan los materiales. Lo que sí te puedo decir es esto. No importa si aprendes en universidad o en taller, lo importante es que domines tu oficio completamente y que lo ejerces con integridad. He visto arquitectos con maestrías que hacen trabajo mediocre y he visto carpinteros sin estudios formales que crean obras maestras. La diferencia no está en el papel, está en el compromiso con la excelencia». Santiago,
impresionado por la sabiduría de Héctor, decidió esa noche que cuando se graduara quería trabajar con él antes de abrir su propia práctica. «Necesito aprender lo que las universidades no enseñan», le dijo a su padre después. Roberto sonrió orgullosamente. «Elegiste bien, hijo. Héctor te va a enseñar lo más importante, cómo hacer trabajo que trascienda, trabajo del que puedas estar orgulloso 50 años después». 10 años después de aquel encuentro casual en Coyoacán, Héctor Maldonado había construido un legado que iba mucho más allá de edificios restaurados. Había creado una metodología de trabajo que combinaba técnicas tradicionales con herramientas modernas, respetando el pasado mientras usaba inteligentemente el presente. Había entrenado directa o indirectamente a más de 100 carpinteros que ahora llevaban sus valores de calidad e integridad a sus propios proyectos. Había demostrado que el éxito verdadero se construye no sobre atajos o mañas, sino sobre competencia excepcional y honestidad absoluta. Pero si le preguntaran cuál era su mayor logro, Héctor no mencionaría ningún edificio específico, ningún premio, ninguna cifra de ingresos. Mencionaría el momento hace 10 años, cuando un empresario llamado Roberto Castellanos vio más allá de su ropa de trabajo y su caja de herramientas vieja, y reconoció el talento y la integridad que había debajo. Y mencionaría todas las veces que él mismo había hecho lo mismo por otros carpinteros necesitados, perpetuando un ciclo virtuoso de oportunidad, trabajo duro y gratitud. Porque al final, como su padre le había enseñado tantos años atrás en aquel taller de Xochimilco, el verdadero valor de un carpintero no se mide por los edificios que sostiene, sino por las vidas que ayuda a construir. Y en esa medida, Héctor Maldonado era el carpintero más rico de México.